Hola, les saludamos una vez más a través de NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla y dejar los comentarios, es de mucha importancia para todos nosotros. Arrancamos con las noticias, tiene que ver con lo que se sigue hablando sobre la irrupción del gobierno de Ecuador en la embajada mexicana para sacar, como algunos han titulado, por la fuerza a Jorge Glass. Pues el presidente ecuatoriano no se había pronunciado, ya hizo su pronunciamiento oficial y defiende el asalto a la Embajada de México, pero afirma que está dispuesto a resolver diferencias con el país de México. 3 días después del asalto a la Embajada de México en Ecuador, el presidente Daniel Noboa rompió el silencio y emitió una carta justificando la irrupción a la sede diplomática en Quito la noche del pasado 5 de abril. En la carta del presidente Noboa, que fue publicada en sus redes sociales, la tarde de este 8 de abril, en el texto, Daniel Noboa Sin reconoce que el país está atravesando una difícil y compleja situación sin precedentes, por lo que ha tenido que adoptar medidas para poder proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo, así como lo manifestó en sus redes sociales, como ya lo ha hecho saber a los diferentes medios de comunicación. Pese a la independencia de funciones, en su pronunciamiento, el primer mandatario sostiene que su obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia sobre la captura del vicepresidente Jorge Glass. Noboa defiende: no podíamos permitir que se asile a delincuentes sustanciados, involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo I-11 del Acuerdo de Caracas, manifestó el presidente Noboa. El artículo I de la Convención de Montevideo y artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Para Daniel Noboa, grupos políticos han puesto sus intereses por encima, como él lo ha manifestado, de la democracia de nuestro país, nuestra institucionalidad, nuestra soberanía, nuestra dignidad y la justicia. Esto en relación con la posición de la Revolución Ciudadana, que condenó las decisiones del Ejecutivo de transición. El presidente de la República también considera que nos estamos jugando el país y refiere a su consulta popular. A modo de campaña, dice además que las críticas en su contra salen una vez que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del próximo 21 de abril. En el penúltimo parágrafo, en su carta, el presidente Daniel Noboa, jefe de Estado, afirma que Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Hace un llamado a la vez al pueblo de México a que incluso lo llama hermano y señala que está dispuesto a resolver cualquier diferencia con una condición: la justicia no se negocia y jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Sentencia: la injerencia en la sede diplomática en Quito para detener a Jorge Glass ocasionó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre nuestro país de Ecuador y nuestro hermano país de México. Fue como sentenció Daniel Noboa, quien además dio la orden, según lo afirmó la canciller Gabriela Sommerfeld. Fue el mismo Daniel Noboa quien dio la orden de ingresar a la Embajada de México en Ecuador. Es así como entonces hoy está dando la cara el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, quien, asegura la canciller, dio la orden de ingresar a la embajada para detener a Jorge Glass, puesto que tenían información exclusiva, información de inteligencia de que ya Jorge Glass estaba esperando horas, minutos para volarse de la embajada. Sommerfeld defendió que el Ministerio de Relaciones Exteriores asesoró al presidente y reconoció que el gobierno está consciente de las consecuencias de esta incursión. El conflicto diplomático desató la condena casi unánime de países de América y Europa.
al accionar del gobierno de Ecuador, hasta el momento 20 naciones de América Latina, 10 de Europa y 8 organismos internacionales se han solidarizado con el país de México. Pues así como muchos han dicho y han cuestionado la irrupción del gobierno de Ecuador a la Embajada de México. Entre tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, anunció 3 medidas muy importantes. La primera, presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El documento se está tramitando o terminando de redactar. Solicitar el respaldo de los 33 países de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la entidad llamada CELAC, y enviar una carta al secretario general de la ONU para que se presente el caso ante toda la membresía de Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cosa está caliente y es así como se está defendiendo el presidente Manuel López Obrador de esta irrupción ante la embajada mexicana. Dice que está violando todo derecho internacional contra Naciones Unidas. Entonces, esa es la información, pero tenemos más para entregarles a todos ustedes al respecto. Y tiene que ver con Jorge Glass, quien fue enviado al hospital militar en Guayaquil, luego de registrarse una intoxicación con los medicamentos que ingirió por un fuerte dolor en su columna. Así lo informaron fuentes cercanas a la Revolución Ciudadana, organización política a la que pertenece el vicepresidente. Recordemos que Glass fue enviado por los médicos ante los daños que puede generar en su organismo los químicos que contienen los medicamentos ansiolíticos o antidepresivos y sedantes. Desde la Revolución Ciudadana se conoció que el ex vicepresidente está fuera de peligro y que en las próximas horas regresará a la cárcel La Roca, en donde cumple con una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. Además, tiene 2 sentencias que fueron unificadas por los casos Odebrecht y sobornos por asociación ilícita y cohecho respectivamente. Glass, recordemos, fue trasladado al hospital militar luego de que una primera evaluación médica de su estado de salud no respondía a los estímulos. Es así entonces la información que estamos entregándoles a todos ustedes. Por su parte también le recordamos a todos ustedes a través de NR Noticias sobre la información que se tiene al respecto de el primer mandatario que fustigó que unos políticos ecuatorianos caducos hayan solicitado a México nos declare la guerra. Esto expresó también Daniel Noboa al indicar que estos políticos caducos son los que se están poniendo de acuerdo y metiendo el dedo en la llaga, presionando al país de México para que nos declare la guerra, y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Se refirió a varias declaraciones a medios por parte del expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa, que ha generado también el repudio de otros líderes políticos en Ecuador. Entonces, en una entrevista para una cadena española, Correa consideró que México podría llevar a la guerra a Ecuador o bloquear el puerto de Guayaquil. Es todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar sus comentarios, es de mucha importancia para todos nosotros. No se vayan a mover, quédense con nosotros para estar atentos de todo lo que pase en el Ecuador. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.